Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a este webcast sobre cómo diseñar sitios web corporativos con SharePoint 2010. Mi nombre es David Sánchez, yo soy de Costa Rica, soy MCP y MCTS en lo que es SharePoint 2010. Actualmente laboro como gerente de infraestructura y colaboración en la empresa Epsilon Solution. Ahí tienen mi Twitter, mi teléfono y mi correo en el caso de que me necesiten contactar. Muy bien, para la agenda de hoy, lo que me gustaría ver es por qué SharePoint 2010 para sitios web, la herramienta SharePoint Designer, los temas en lo que es SharePoint 2010, el Page and User Interface, la estructura de los sitios, la autenticación en SharePoint 2010, los sitios web con Silverlight, un poco de SharePoint Online, casos de éxito en lo que son los sitios corporativos y una sección de preguntas. Bien, bueno, entonces, ¿por qué SharePoint 2010 para sitios web? Bueno, SharePoint tiene funciones de un CMS, es decir, un Content Management System. Esto nos permite que los usuarios finales puedan modificar los sitios web sin necesidad de insertar código en los sitios, de forma tal de que puedan modificar un sitio web como si estuvieran modificando un archivo de Word. Entonces, bien, pero tiene más funcionalidades que un CMS. Es decir, ahí tenemos algunas funciones como Excel Service, Visio Service, Word Service, entonces de forma tal de que podamos insertar, por ejemplo, hojas de datos de Excel en un sitio. Podemos crear sitios para intranets, para extranets o sitios web en Internet. El objetivo principal es los portales de colaboración empresarial. Podemos mantener flujo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sitio de órdenes de compra, cuando el usuario final hace una orden de compra, podemos crear un flujo de que se notifique al departamento de inventario para ver si la orden de compra que realizó el usuario se encuentra en inventario, o un flujo de trabajo para una intranet de un departamento de recursos humanos en donde se puedan gestionar las vacaciones, etcétera. Podemos insertar webparts y controles personalizados, ya sean que estén hosteados en el SharePoint o una aplicación externa realizada en otra plataforma, otra tecnología, o por ejemplo Silverlight, o Java, o algo de Oracle, etcétera. Es una plataforma flexible y escalable, de tal forma de que, por ejemplo, si tenemos nuestra granja de servidores, podemos ir agregando servidores conforme lo vayamos necesitando. De tal forma que, por ejemplo, si vemos de que hay un aumento masivo de documentos y los usuarios necesitan hacer búsquedas, ya podemos agregar un servidor solamente dedicado a búsquedas. Entonces esto hace que la plataforma sea bastante escalable y pues la mejor parte para muchos usuarios es los diferentes planes de licenciamiento con los que cuenta SharePoint. La herramienta SharePoint Designer como tal es un producto gratuito, probablemente de diseño en SharePoint. No requiere SharePoint instalado localmente. En el caso de Visual Studio sí es necesario. Soluciones sin código para SharePoint. Podemos gestionar ahí listas, bibliotecas, sin necesidad de insertar código. Y los proyectos son actualizables para Visual Studio, de tal forma de que lo que podemos hacer en SharePoint Designer también lo podemos hacer en Visual Studio. Sin embargo, sí es necesario tener una instancia de SharePoint localmente. Las principales funciones del SharePoint Designer es crear orígenes de datos, mantener las vistas y formularios, personalizar vistas de las bibliotecas, de las listas, hacer un desarrollo de flujos de trabajo. Es una excelente herramienta para diseñar flujos de trabajo. Y podemos editar lo que son los master page, los page layout y las hojas de estilo en CSS. Entonces, les voy a enseñar un sitio de SharePoint y la herramienta como tal de SharePoint Designer. Que muy bien. Ok, este es el sitio que tengo en SharePoint 2010.
Es un sitio en blanco, es una intranet de pruebas. Estamos utilizando la plantilla de equipo de trabajo y pues entonces lo que les decía de las facilidades del CMS es poder editar el sitio como si estuviéramos editando un archivo Word. Podemos cambiarle acá color rojo, podemos cambiar texto, al igual que las imágenes las podemos cambiar tamaños, cambiar las imágenes, todo sin necesidad de ingresar código. Bien, como tal, para abrir un sitio en SharePoint Designer, nada más necesitamos tener el SharePoint Designer instalado y pues dirigirnos a esta casilla en el Site Actions. Ahí esperamos a que cargue. Acá van a pedir una autenticación. Y como tal, aquí tengo información propia del sitio. Tengo la versión, el almacenamiento, tengo las listas y bibliotecas que les comentaba, tengo flujos de trabajo, tengo las páginas. Como tal, si vemos, esto es un Home ASPX, que es el mismo que estoy utilizando acá, de tal forma que si lo edito, acá ya podemos ver que es el mismo sitio que tenemos acá. Entonces, de esta forma, si queremos modificar código propiamente del sitio que tenemos, lo podemos hacer en los site page. Tenemos como tal los orígenes de datos, las páginas maestras o las páginas principales. Tenemos los subsitios o tenemos vistas de todos los archivos. Entonces, bien, continuando con la presentación, tenemos también los temas en SharePoint 2010. Una característica de los temas es que para la versión nueva 2010 estamos en formato XML. Tenemos los que temas son basados en Microsoft Office 2010, de tal forma que podemos editar un tema de SharePoint 2010 utilizando Word o PowerPoint. Tenemos que son en estándar o extensión THMX y tenemos que es un único archivo CSS, lo que permite mejoras en cuanto al rendimiento. Voy a compartirles nuevamente el escritorio. Y nos dirigimos a los Site Settings. Acá, en esta parte, podemos ver el tema que tenemos propio en el sitio. En este caso yo tengo el default, quiere decir que no hay ningún tema. Pero acá tenemos una gran variedad de temas disponibles. Entonces, tenemos, por ejemplo, el laminado. Y tenemos una serie de opciones que modificar de ese tema, así también como el tipo de letra, los links. Entonces vamos a aplicar este tema por acá. Y tenemos que ya ha cambiado el tema propiamente del sitio. Vamos a poner nuevamente el default. Y si nosotros creamos un tema personalizado, lo podemos subir utilizando el Theme Gallery que tenemos acá.
De igual forma, si necesitamos editar uno, lo podemos descargar. Por ejemplo, este. Vamos a bajar una copia en la máquina local. Abrimos la carpeta y acá está. Al darle doble clic, inmediatamente él se abre con PowerPoint. En donde podemos modificar propiamente los colores. Lo guardamos nuevamente como un archivo de tema. Acá, personalizado. Cerramos. Acá tenemos el tema personalizado. Subimos el tema que acabamos de crear. Dice que si le quiero poner alguna descripción, no lo voy a dejar así. Y acá está el tema creado. De tal forma que si nos vamos nuevamente a las configuraciones del sitio, acá podemos ver nuestro tema ya creado, con los colores que yo he definido en el PowerPoint. Aplicamos el tema. Internamente lo que él está haciendo es convirtiendo el THMX en un archivo de hojas de estilo, CSS. Y pues acá ya tenemos nuestro tema creado. Nuevamente me voy a volver y le voy a poner que usa el default. Y nuevamente en la presentación tenemos que esta es la arquitectura de SharePoint como tal. Sin embargo, en lo que es diseño, nos tenemos que enfocar propiamente en la capa de Page and User Interface, en donde tenemos los Master Page, los Page Layout, los temas que acabamos de ver, controles de Silverlight y las hojas de estilo. Bien, entonces como la estructura de los sitios, tenemos las Master Page, que es la estructura básica del sitio, en donde tenemos la navegación, las hojas de estilo que les comentaba, y en el Page Layout tenemos el contenido como tal, la ubicación de los web parts, los controles que tenemos, etc. Entonces, si necesitamos crear un sitio ya más personalizado, como el caso de este de Ferrari, sí necesitamos modificar propiamente los Master Page para poder personalizar aún más el sitio y no utilizar las plantillas que tenemos por default. Entonces, bien, nuevamente les comparto el escritorio. Y para modificar los master page, nos dirigimos a las páginas principales en el SharePoint Designer. Y acá tengo una de pruebas. Vamos a ver. Proteger. Acá tenemos algo importante cuando se editan los master page es no eliminar ninguna línea de código que tenemos propiamente en el código. Esto debido a que puede ser de que algo no nos parezca pues visible a nosotros, sin embargo son funciones que pueden estar vinculadas internamente con SharePoint. Entonces, nos hemos topado muchos casos en donde los clientes modifican los master page y pues tienen problemas con algunas funciones. Y hay que recordar que el master page es una estructura básica para los demás sitios. Entonces, al modificar esto, vamos a modificar los demás páginas del sitio o puede ser de
todo el sistema. Entonces, como tal, una de las funciones que me gusta para dictar los master page es la función F12 en el sitio. Esta herramienta de Internet Explorer nos permite pues ver dónde está el elemento que queremos modificar, de tal forma que, por ejemplo, si queremos modificar acá, nos dice el nombre de la clase que tenemos, dónde está localizado el div, las características de ese control, etcétera. Entonces, para facilidad, ya yo había creado acá en la parte superior del sitio, había creado un div, que ahí lo tenía sin comentar. Este div como tal es nada más la inserción de una imagen acá arriba. Lo que permite es ingresar un logo. Entonces, para efectos de publicación, guardamos lo que hayamos hecho. Acá nos inserta el logo en el master page. Cerramos acá. Y en las configuraciones del sitio ya vamos a tener disponible nuestra master page. Entonces, acá en estas opciones tenemos disponible modificar para nivel de sitio o a nivel de sistema. Vamos a hacerlo a nivel de sistema con esta prueba master. Otra de las funciones que tenemos por acá es separar los CSS, las hojas de estilo, con nuestras páginas maestras. De tal forma que le podemos especificar una ruta de hojas de estilo y no utilizar propia las del SharePoint Foundation en este caso. Sin embargo, en este caso voy a utilizar las del SharePoint Foundation y le damos OK. Y pues acá ya tenemos en todos los sitios el logo que yo he escogido. Entonces nos vamos a la intranet, nos vamos a la vista del calendario y en todos tenemos nuestro sitio. Vamos a volver a la página maestra que teníamos. Para los administradores del sitio, pues a veces por seguridad, a veces desean de que estas páginas no sean modificadas utilizando el SharePoint Designer, porque como les comentaba, si algún usuario elimina algo por error, podemos tener problemas con algunas de las funciones propias del SharePoint. Entonces, para seleccionar las opciones que nosotros queremos modificar en el SharePoint Designer, tenemos este sitio de configuración en donde podemos ver qué puede hacer el usuario con la herramienta como tal. En este caso, dice que los dueños del sitio y los diseñadores pueden usar SharePoint para diseñar, que puedan despegar las páginas de los sitios de definición, de tal forma que es como separarlos, que puedan customizar las master page y los page layouts. Por lo general, muchos de los clientes tienen esta opción deshabilitada para que puedan personalizar propiamente un sitio y no un master page como tal. Sin embargo, a veces es requerido y pues para facilidad es muchísimo más utilizable hacer un cambio al nivel del master page que sitio a sitio. Entonces, bien, le damos OK. Y nos volvemos a la presentación. Eso es un poco más de la parte de infraestructura. Sin embargo, es requerido cuando vamos a diseñar sitios web utilizando SharePoint. El tipo de autenticación, tenemos 3 tipos. La autenticación con Windows, es decir, basada en Active Directory. Tenemos que es seguridad propia de Windows.
tenemos los protocolos NTLM o Kerberos, que es el protocolo propio del Active Directory. Tenemos la autenticación por formularios, utilizando el ASP.NET Membership. En este caso es por si tenemos una base de datos aparte ya con usuarios, entonces podemos crear un formulario en donde el membership haga referencia a esa base de datos y no tener que crear esas cuentas en el Active Directory. Y de igual forma tenemos los usuarios anónimos. Me voy a volver de nuevo al sitio de SharePoint. Ok, acá tenemos en el Site Settings, en este menú, tenemos los permisos. Acá podemos ver quién es miembro de la intranet, quién es dueño, quién es diseñador, quién tiene permisos únicamente de visitante. Y acá podemos ver quiénes son las personas de cada uno de esos grupos. Como tal, si deseo habilitar lo que es el acceso anónimo, tengo que hacerlo desde el Central Admin. En este caso va a tener un error acá que dice propiamente que tengo configurados varios servicios a una misma cuenta. Como es un SharePoint para pruebas, me aparece ese problema. Como tal, acá tengo el Web Application para el SharePoint que estoy utilizando acá. Acá podemos ver los Authentication Providers. Y podemos acá en esta opción habilitar el acceso anónimo al sitio. Acá lo que les comentaba de Forms y Single Sign-On, si en caso de que lo necesitemos. Acá es por si queremos cambiar de la autenticación de la IES sea a través de Kerberos o NTLM. Sin embargo, nada más para este ejemplo voy a habilitar la opción de Anonymous Access. Salgamos acá. Y ahí tenemos configurado los permisos. Ahora nos vamos a la Anonymous Policy, en donde tenemos que para la zona default no tenemos ninguna política. Sin embargo, acá podemos poner de que los usuarios del acceso anónimo puedan ver el sitio, más no puedan escribir, o de que se les deniegue de todo el sitio. En este caso lo voy a dejar como no policy. Salvamos. Y en este caso, acá en el Site Settings, ya nos va a aparecer la opción de que podamos permitir el acceso a una lista, a una biblioteca o a todo el sitio como tal, el acceso anónimo a un usuario, a los usuarios, en caso de que sea un sitio para Internet. Nos vamos a los permisos del sitio y aquí ya tenemos el Anonymous Access, en donde podemos establecer si queremos, como les comentaba, a todo el sitio web, a solo listas y librerías, o si le damos a nada. En este caso, como es un SharePoint de forma local, nada más en la parte de demostración, esto era lo que les comentaba de cómo habilitar el acceso anónimo. Vamos de nuevo a la presentación. Los sitios web con Silverlight, pues las herramientas con las que podemos diseñar aplicaciones de Silverlight para SharePoint es como Visual Studio. Ya las versiones de Silverlight, tanto de SharePoint y Silverlight, podemos verlos con otros navegadores. No es exclusivo de Internet Explorer. Podemos hacer diseño propio de las aplicaciones de Silverlight utilizando el Expression Studio. Y el diseño de interfaces gráficas es con el AlexAML, el mismo que se usaba para el Windows Presentation Foundation. Lo que me gustaría explicar acá es el tipo de integración que tenemos de Silverlight con SharePoint.
tenemos lo que son las aplicaciones independientes como el SharePoint, que son estas. El primero que tenemos acá es donde básicamente tenemos nuestra aplicación y a través de un iframe o a través de un object insertamos la aplicación en el HTML de forma tal de que nuestra aplicación se ejecuta en el SharePoint, más no consume ningún recurso propiamente del SharePoint. En el segundo caso, integración pues de bajo toque, es que tenemos alguna propiedad del SharePoint, alguna función del SharePoint a la cual SQLite hace referencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lista, un tipo de calendario, una librería de documentos, nuestra aplicación de SQLite se alimenta de esa fuente de datos y pues podemos mostrar los datos o la información referente a esa biblioteca o a esa lista en especial. Y tenemos la integración alta, que es propiamente que en mi aplicación SQLite se alimenta de un servicio web o utilizando WCF de alguna propiedad propia del SharePoint, como una biblioteca, por ejemplo, de documentos, y a través de la misma aplicación de SQLite podemos alimentar esa fuente de datos, de tal forma que, por ejemplo, puedo hacer una aplicación en SQLite para una carga de archivos. Okay, bien, esas son las integraciones que tenemos de SQLite con los sitios web en SharePoint. Lo que es SharePoint Online, tenemos un sitio web público por suscripción. Esto es en la suscripción del Office 365. Tenemos de que ya el SharePoint Online maneja varias plantillas de diseño. Es decir, podemos crear un sitio en forma plantilla y es exportarlo a diferentes sitios web que ya tenemos por ahí. Hay webparts o gadgets, como lo llaman ellos, ya listos para insertar, para ser insertados en el sitio. Tenemos estilos y temas ya prediseñados y tenemos mayor cantidad que el que tenemos en una instalación on-premise. Y tenemos la edición avanzada de los estilos en CSS. Entonces, bien, como tal, me voy a volver al escritorio. Esta pruebas corporativas es una cuenta que he creado especialmente para esta demostración. Como tal, este es el sitio para el administrador en lo que es el Office 365. Para este caso, para el caso de SharePoint Online, nos vamos a ir a administrar, en donde podemos ver todas las configuraciones que tenemos disponibles para el SharePoint Online. Para este caso, como no es un sitio web público, vamos a administrar una colección de sitios. Y como les comentaba, acá ya tenemos el sitio web. Y en este caso tengo dos colecciones de sitios, pero estos son de forma privada. Este es el que nos permite que le podamos dar acceso anónimo a los usuarios. Entonces, como tal, vamos a abrir este sitio. Y acá tenemos, esta es la plantilla default que tiene los sitios web basados en SharePoint Online para Office 365. Como tal, estas son las páginas que tenemos disponibles. Acá podemos crear más sitios, podemos borrar las que ya tenemos, podemos gestionar contenido de imágenes o documentos, en caso de que necesitamos hacer una publicación. Estas son las plantillas que podemos subir propiamente al sitio. En el caso de diseño, lo que les comentaba, igual tenemos la misma función de un SharePoint, que podemos insertar código de forma tal como si estuviéramos editando un archivo de Word. Tenemos un libro de marcas de colores, igual podemos crear una combinación de colores personalizados o podemos editar uno de las marcas que ya tenemos. Tenemos los estilos que les comentaba, que son ya prediseñados acá con los respectivos temas.
dependiendo de cada tipo de empresa. Tenemos una ubicación de los menús, de tal forma que podamos cambiar el menú. Tenemos las hojas de estilo. Acá podemos aplicar el código CSS para la personalización de los sitios. Podemos insertar los gadgets que le comentaba, que son web parts que ya han sido diseñados, como por ejemplo una presentación con diapositivas, código HTML, una presentación de video, un contáctenos para que nos envíen un email. Y acá tenemos otras opciones en cuanto a gadgets. De igual forma podemos subir más controles en caso de que lo necesitemos. Bien, como tal, voy a hacer acá. Ok. Bueno, en casos de éxito, en la publicación de lo que son sitios web utilizando SharePoint 2010, tenemos este sitio donde almacena una serie de ejemplos de sitios que han sido hosteados utilizando SharePoint. Como ven, es un SharePoint con acceso anónimo. Y bien, esta es una aplicación realizada en Silverlight, con la cual nos permite pues, ver la cantidad de sitios que han sido desarrollados en esta plataforma. Acá podemos ver cuál es la plataforma, si es un SharePoint Server 2007, si es un SharePoint Server 2010, si es un SharePoint Foundation o si es un WSS que es igual 2007. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los sitios que han sido desarrollados en SharePoint Foundation 2010, que es la versión de licenciamiento gratuita de SharePoint. Acá tenemos lo que es la industria, el país, la plataforma, el banting. Podemos ver que es una gran cantidad de sitios. Entonces, en caso de que necesiten pues ver algún caso de estudio referente a algún país o alguna industria en específico, algún tipo de empresa, lo pueden ver en este sitio, wssdemo.com. Bien, Andrés, si gusta, empezamos con una sección de preguntas en caso de que alguno de los asistentes tenga alguna consulta. Dos puntos, / SharePoint. Claro que sí, esto lo puedes hacer utilizando las rutas mapeadas. Ya te voy a compartir el escritorio para que lo puedas ver. Esta fue una pregunta de Eric. Entonces, dame un segundo. Bien, como tal, acá yo estoy utilizando el SharePoint 2010, que es el nombre del host. En el Application Management, acá podemos configurar rutas alternas de mapeo en cuanto a lo que es el Web Application. De tal forma de que, por ejemplo, podamos ponerle una IP, como en este caso, al SharePoint. Entonces, lo que le pones es la IP del servidor y la zona, en este caso es la default, a menos que tenga sitios ya de internet, que esos son dependiendo del Web Application que tengas. Entonces, en este caso ya la tengo creada.
Le damos OK, cerramos acá, y al poner la dirección, la IP, ahí me pide la autenticación, y él inmediatamente hace el mapeo hacia la dirección que yo le tenía asignada, que es el SharePoint 2010. Dice, si subiré la presentación, esta ya está disponible para PDF, y de igual forma, le pueden dar clic derecho a la presentación y guardarlo como PDF. Bien, para responder a la pregunta de Edwin, dice si el SharePoint Online es algún cliente instalado en el servidor de la empresa. El SharePoint Online es, pues básicamente es la propuesta que nos tiene Microsoft en cuanto a la instancia de SharePoint que nosotros necesitemos, pero en la nube. Esta la podemos adquirir en un plan de Office 365, en donde tenemos disponibles cuentas de usuarios, chat en link y un sitio de intranet y de internet basados en SharePoint Online. Pues como tal, de igual forma podemos hacer diseños en SharePoint Designer, y pues lo que tenemos la ventaja es que es en la nube. Ok, Ángel nos tiene una pregunta que qué tan vulnerable podría quedar nuestro sitio, nuestro SharePoint si habilitamos el WebDev para poder habilitar el uso de explorador de Windows para Windows 7. Bueno, estos ambientes son recomendados únicamente para ambientes de desarrollo. Ya cuando termines propiamente el desarrollo que estás haciendo, el control o de lo que tengas disponible, lo puedes ejecutar en un ambiente de producción, y de esta forma no necesitas habilitar lo, lo- lo que vayas a habilitar en el SharePoint de producción. Ok, Luis dice que ve diseños muy atractivos en los sitios, donde puede descargar un demo del aplicativo para probar los alcances del programa. Ok, como tal, en el SharePoint Foundation lo puedes instalar pues utilizando una versión de Windows Server o en el Windows 7 como tal. Sin embargo, Microsoft nos tiene una ventaja de que ya tiene máquinas virtuales creadas
creadas propiamente para alguna función específica, o si quieres ver más funciones en cuanto a diseño, hay una máquina que contiene herramientas como ya instaladas como Expression Studio, SharePoint Designer, que te pueden facilitar para que veas propiamente más los diseños que tenemos disponibles. Ok, dice Eric, nos tiene una pregunta que dice si necesitamos hacer una implementación de SharePoint Foundation, ¿cuál es la lista de software base que necesitamos? Como tal, SharePoint puede ejecutarse en ambientes de producción, digamos, si es un SharePoint Foundation en producción, lo recomendable sería separar el servidor de base de datos, que sería un SQL Studio, SQL Server Express. La versión 2008 R2 es bastante buena, ya que nos permite hasta 10 gigas en una base de datos. Y los prerequisitos del SharePoint como tal, eh, la versión 2010 ya los trae en el ISO. Entonces, cuando pones a instalar el SharePoint Foundation, inmediatamente él instala la lista de software base que necesitamos. Ok, dice Benjamín que tiene un Windows Small Business Server en 2011 y con SharePoint Foundation 2010. Lo que puede estar pasando, y dice que el sitio lo que le da un error es de website does not exist. Lo que puede estar pasando, Benjamín, es que tenés instalado el SharePoint, pero no lo tenés configurado. Tenés que instalar un servidor SQL Server y pues ejecutar el wizard de configuración para que lo puedas activar. Ok, bien, como tal, el SharePoint Designer es una herramienta gratuita, nos pregunta Juan. Sí, Juan, el SharePoint Designer es una herramienta que está disponible en el sitio de Microsoft. Puedes descargarlo en 64 bits o 32 bits, no necesita ningún tipo de licencia. Ok, acá hay una buena pregunta de Luis. Dice, yo tengo instalado SharePoint 2010 Workspace. ¿Qué diferencia hay frente al que presentó en el video? Ok, el Workspace y el Designer no es lo mismo. El Workspace es para manejar documentos, librerías y listas propiamente de forma local, de tal forma de que pueda hacer sincronización entre los archivos que tenga ahí y los ítems con la versión que tengo en SharePoint. De tal forma que puedo trabajar documentos propios del Workspace sin necesidad de tener que accesar al SharePoint, tener que loguearme, etcétera. El SharePoint Designer es básicamente para diseñar los sitios, bueno, para modificar los sitios, los master page, para realizar flujos de trabajo, para realizar formularios, etcétera. Entonces, no, esa es la diferencia que hay entre ambos productos. También el Workspace viene instalado con el Microsoft Office. El SharePoint Designer es un producto aparte que lo tenés que descargar. Ok, dice John que si hay algún inconveniente si instalo SharePoint y tengo mi máquina virtual y tengo mi máquina Visual Studio. No, al contrario, más bien es lo recomendable si lo que quieres hacer es desarrollo en SharePoint. Tenés que instalar una versión de SharePoint standalone, es decir, de que sea un ambiente de desarrollo. Y pues si tienes ya en tu máquina Visual Studio, él te va a reconocer de que tienes una instancia de SharePoint y puedas hacer desarrollo. Como tal, si gustan, les comparto mi escritorio un segundo para que puedan ver qué tipo de proyectos tienen disponibles. Ok,
Como tal, estos son los proyectos en SharePoint 2010 que pueden hacer. Pueden crear un proyecto vacío, pueden crear un Visual, un web part, pueden crear un workflow, pueden crear un event receiver, pueden crear un business data connectivity. De este caso pueden mostrar en SharePoint diferentes fuentes de datos, eh, pueden crear módulos, definiciones de sitios, pero para todas estas proyectos o soluciones tienen que tener una instancia de SharePoint corriendo localmente. A diferencia del SharePoint Designer, pueden hacer modificaciones de los sitios de forma remota, es decir, no necesitan el SharePoint de forma local. Bueno, tenemos una pregunta acá que dice, ¿cómo se hace para cuando un sitio esté público, es decir, supongo que es acceso anónimo, y que el usuario no esté registrado, no cargue los estilos core.css? Bueno, esta forma lo mejor sería separar propiamente los estilos, como lo vimos en el master page, y pues rutear los estilos que nosotros queremos que se utilicen para no tener ningún inconveniente con respecto a la carga de recursos de las hojas de estilo en los diferentes sitios. Bien, dice Ricardo, ¿cómo puedo quitar el menú de navegación del lado izquierdo de las páginas de manera que nos aparece de manera vertical? Esto lo puedes hacer eliminando el control propiamente en el SharePoint Designer. Si lo necesitas para un sitio, lo puedes hacer a nivel de la página, como lo vimos en el home.aspx, o si lo necesitas para todos los sitios, lo puedes hacer en el master page, eliminando el control que no quieras ver. Bien, Andrés, creo que eso sería la sección de preguntas que tenemos.